llega una relación en Madrid donde desde Jesús Hermida, Raúl del Pozo y todos los grandes monstruos del periodismo de aquel entonces, a un diario que es el Diario Pueblo, un diario vespertino, que no era exactamente el diario político, era de alguna forma el diario, digamos, suave de la tarde, un vespertino. Y que lo único es que se da mucha importancia a la actualidad, a la gente famosa, a la cultura, al arte, a la moda, etcétera, etcétera. Y Joana entra de esa forma tan directa, y su forma de ser logra empatizar con todos los personajes y adquirir un nuevo registro, que es el registro de la mirada femenina. Muchas veces me preguntan si existe la mirada femenina en fotografía, y yo digo que lo que existe es una conjunción entre la forma de ser y la forma de hacer imagen, ¿no? Y en el caso de Juana se da perfectamente eso, viendo sus fotografías, te haces una idea de cómo es ella, y si luego además la conoces, ya te quedas absolutamente alucinado, ¿no? Bueno, pues este es el pequeño recorrido de esta exposición, que fue un trabajo inicial donde intentamos hacer un retrato de los años que ella vivió como reportera de prensa, ¿no? Y esto lo vais a ver aquí, es una serie de personajes que fueron en su día motivo de interés por las publicaciones, tratados con esa alegría de vivir que tiene Juana y que es lo que conecta con todo el mundo. Juana es una persona que le pasa una cosa maravillosa, y es que sigue teniendo interés por las cosas del mundo, pese a su edad, sigue queriendo hacer fotos, pese a sus defectos visuales, por decirlo de alguna forma, porque tiene una pequeña enfermedad que no le permite tener el 100% de vida, sigue interesándose por hacer fotos. Y eso es imbatible en cualquier oficio, en cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que estamos aquí agradeciendo ese trabajo y poco más. Es una exposición hecha con esa intención de retratar una España en un momento determinado y que eso era lo que sucedía y poco más. Agradecer el trabajo a Juan y la generosidad que ha tenido para dejarme explorar su archivo y solamente desear pues, que siga haciendo fotos y que esta sea la primera exposición, pero todavía hay mucho más, porque tiene muchas más cosas que todavía no hemos llegado al fondo del todo. O sea que hay todavía más cosas que ya se van a ver en un libro que también del cual ahora hablará Silvia. ¿Cómo lo explico? Vamos a lo de la foto. Hay muchas fotos que me voy a dejado hacer, muchísimas fotos. A veces siempre he llevado la cámara en mi bolso y que la técnica me ha facilitado hoy día el que no tenga que enfocar, que tengo un problema de vista, entonces es difícil sacar la máquina tal, no sé qué, y apunto y disparo. Pero el digital me ha facilitado el poder hacer fotos rápidamente, que he hecho poco de día. Pero, de todas formas, tengo ideas, hago cosas, ahora estoy en 2 o 3 temas empezados, pero que son que los tengo que buscar, que los tengo que montar, como son la historia de los zapatos que llevamos puestos. Entonces, esto está empezado. Tengo muchos temas empezados, muchas fotos que deseo que se terminen de hacer. ¿Y por qué cómo entré en el Diario El Pueblo? Esto fue pues un golpe de suerte o porque tenía que ser así. Yo estaba esperando un avión en el aeropuerto de Madrid, había venido de hacer el campeonato de motorismo de 125 en Madrid, y en el aeropuerto un señor se me acerca y me dice que como yo iba muy bien vestida de eso, que sí era maniquí. Y yo le dije que no, que yo era fotógrafa. Fotógrafo, yo necesito un fotógrafo, porque terminamos el concurso que ha hecho el Diario Pueblo, que se llamaba La Cenicienta de Pueblo. Entonces lo terminamos en Barcelona y viene el príncipe Alfonso de Borbón, que será el príncipe de la Cenicienta, y esto hay que dejar constancia gráfica, que tú lo quieres hacer, y yo que iba loca por ganar dinero, ¿verdad? Tenía que comprar cámaras, tenía que pagar mi apartamento, todo esto, pues lo hice. Cuando mandé el rollo con mucho dolor, porque mi padre me dijo, nunca los negativos, nunca los negativos. Ojalá lo hubiera escuchado más veces. Pero yo dije, bueno, es una oportunidad que tengo de ganar un dinero y nada, pues le mandé el rollo. El día siguiente me dice que Emilio Romero manda a la orden de mandar un billete de avión que quiere hablar conmigo. Yo estaba súper sorprendida, porque claro, sabía lo que era el Diario Pueblo, sabía los fotógrafos que estaban, como César Lucas, como los hermanos Verdugo, como los Manerán, y fueron unos fotógrafos fantásticos, y yo digo, que no, aquel es el señor
Cuando yo me presenté delante de Emilio Romero, le dije, mira, estoy sorprendida porque es que soy mujer fotógrafo. O sea, que no sé si le han equivocado mi papel, y dije, no, te voy a decir una cosa, yo creo en la mujer y sé que las mujeres nos vais a dar muchísimas sorpresas. Y vamos a empezar el pueblo contigo siendo una compañera más fotógrafa. Y ahí me quedé. Este fue el primer reportaje que hice, fue de la Cenicienta del pueblo.